Necesitamos tanto de ti. Hoy pedimos que nos abraces, nos toques, nos hables. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra hoy sea sembrada ahí. Pedimos que caiga en buena tierra, Señor, tierra fértil, tierra que esté regada por la lluvia de tu Espíritu Santo y produzca fruto abundante que permanezca y te glorifique. Nos ponemos en tus manos, moldéanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar platicando una anécdota, una historia real que me sucedió a mí hace ya bastantes años. Habíamos ido mi papá y yo junto con dos mecánicos a arreglar un tractor que teníamos, que estaba en un rancho en Tamaulipas. Pero era el único día que podían ir los mecánicos que tenían disponible y había un trabajo que urgía hacer, así es que había que echarlo a andar. Era un tractor, un D8 Caterpillar, y había que ir, no cualquiera le metía mano, entonces teníamos que ir con estos mecánicos. Y entonces nos pusimos de acuerdo y el plan fue que íbamos a salir muy temprano de aquí de Valles, y salimos, no recuerdo si 4 o 5 de la mañana, pasamos por ellos a su casa. Nos fuimos hasta el rancho que está a 3 horas y media más o menos de aquí, en camino. Llegamos y ellos empezaron a trabajar en alguna cosa, pues que podíamos ayudar nosotros, pues ayudábamos, ¿no? Y buscábamos que no les faltara agua, que no les faltara comida, todo queríamos tenerlos ahí para que ellos no se distrajeran con nada y terminaran el trabajo. Se hizo muy tarde, sí se terminó el trabajo, pero ya muy tarde. Tuvimos que tener una luz, porque se hizo de noche, tener una luz artificial para iluminar ahí la cuestión que se estaba arreglando. Finalmente se terminó el trabajo y veníamos de regreso. Yo venía manejando y veníamos por una carretera que estaba muy sola. Ahorita con la inseguridad ya no hace uno eso, pero en ese tiempo pues podías tú llegar a la hora que quisieras a la casa. Estoy hablando, esto pasó hace 20 años tal vez, o más. Venía yo manejando y mi papá, me acuerdo que me dijo: ya vienes cansado, ¿verdad? Porque ya era de noche. O sea, para que tengan una idea, ese día llegamos aquí creo que como a las 2 de la mañana. Entonces fue un día sumamente pesado. Los mecánicos ya venían dormidos en el camino y veníamos en una camioneta los 4 en la cabina. No era doble cabina, veníamos ahí amontonados. Mi papá venía a un lado mío y él ya venía viendo que yo ya traía sueño y me dijo: ya traes sueño, déjame, yo manejo. Y yo bien valiente: no, yo vengo bien. No sé si les ha pasado que a veces uno es así medio necio. Le digo: no, yo vengo bien. Y entonces sigo manejando, pero ya mi papá ya me venía observando más. Él ya ni veía la carretera, me venía viendo a mí. Hasta que en una de esas yo siento donde el volante se me mueve, pero el que lo había movido era mi papá, porque yo literalmente me quedé dormido, me fui saliendo yo cabeceé totalmente. Y mi papá me endereza el volante y me dice: ándale, ya quítate, ya déjame. Y él se vino manejando, yo ya no aguanté, venía ya muy agotado. Pero ¿cómo en un ratito puede pasar una situación si nos quedamos dormidos? O sea, en un instante puede uno no estar platicando la historia, ¿no? Por una situación así, por una necedad tal vez, por una terquedad, por un descuido, por un cansancio. Finalmente, bueno, qué bueno que mi papá me despertó. Si no hubiera venido con mi papá, no sé qué hubiera pasado. Qué bueno que hubo alguien de confianza, alguien que estuvo atento, alguien que estuvo pendiente y que nos dé un codazo de pronto, ¿no? Y a ver, despiértate, y que venga a auxiliarnos. Hoy es Día del Padre y recuerdo esta historia con mucho cariño, pero lanzo la pregunta. Y aunque me voy a enfocar más hoy a los papás, en general a los varones, pero esto nos puede servir para todos, aún las mujeres, aún los que no estén casados, los que no sean padres, te puede servir esto a ti, pero en especial hoy quiero dedicar más tiempo a los papás.
Pero ¿qué pasa? Lanzo esta pregunta. ¿Qué pasa cuando, qué panza? Como que perdón, ¿qué pasa cuando los papás nos dormimos? ¿Qué pasa cuando un papá se queda dormido? ¿Qué puede llegar a pasar? Así es que el tema de hoy es despiértate, papá. Despiértate, papá. Y hoy quiero hablar de Manoah. ¿Sí saben quién es Manoah? ¿Han escuchado este nombre, Manoah? Manoah, pues el papá de Sansón. Viene ahí en Jueces capítulo 13 y 14. Vamos a estar ahí. Busquen, abran sus Biblias en Jueces capítulo 13. Y miren, les platico tantito. Jueces fue escrito durante un tiempo muy particular, durante un tiempo donde cada quien hacía lo que quería. Así, ese era el ambiente que había en la época. Era un tiempo de anarquía, era un tiempo, había una historia cíclica en la cual el pueblo pecaba y luego Dios enviaba un juez y algo corregía, pero luego volvían a rebelarse y después de haber pasado por arrepentimiento, porque Dios levantaba un juez, el pueblo volvía de nuevo a caer en desobediencia, y esto estuvo pasando, este ciclo, por muchos y muchos años. Durante ese periodo en que estaba pasando esta situación, estas cosas, podemos encontrar en la Biblia muchísimas historias. Una de esas historias que pasan durante ese tiempo en donde hay este ciclo repetitivo es esta de Manoah, de esta historia que está en Jueces capítulo 13, y nos da una historia con muchos detalles. De hecho, encontramos muchas historias en este periodo con muchos detalles. Esta tiene muchos detalles en particular, y quiero, en Jueces 13:1 voy a empezar a leer, pero voy a leer a propósito la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque nos ayuda a entenderlo de una forma más coloquial. Voy a leer muchos pasajes que luego vamos a estar repasando, y empiezo versículo 1. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Les digo, era este tiempo en que de pronto se arrepentían, les iba bien y luego regresaban ellos. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoah, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoah regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoah le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoah le dijo al ángel del Señor: por favor,
quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre la ciudad de Sora y Estaol. Y miren, permítanme, ténganme paciencia, quiero leer unos 11 versículos más rápidamente porque tienen mucho detalle y es importante que los tengamos de contexto. Capítulo 14. Cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos y buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timnat, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timnat. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timnat, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timnat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Bueno, con toda esta larga lectura, quiero hablarles de 4 cosas, 4 áreas importantes que tenemos que considerar, 4 áreas en las que debemos despertar los hombres. Hay 4 áreas, y hoy que es Día del Padre en especial quiero hablar esto, 4 cosas que tenemos que cuidar para no desconectarnos, 4 cosas en las que no debemos de dormirnos. Y la primera de ellas, les doy la primera, número 1, la primera cosa que debemos despertar los hombres es en nuestra relación con Dios. Esa es la primera. De ahí surge todo. Dios no nos hizo para que estemos desconectados. Dios quiere que estemos conectados con Él. Y cada detalle de esta historia que leímos, esta larga historia, es importante, porque cada vez que el ángel del Señor quería hablarle a la familia, ¿a quién se dirigía? ¿Sí notaron a quién se dirigía el ángel?
iba con la esposa, con la mamá de Sansón, iba con la esposa. Cada vez, si lo notaron, Jueces 13:3 dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, y ya se le aparece a él. El ángel del Señor, ¿qué es esto del ángel del Señor? Bueno, en teología se llama teofanía. No sé si han oído esta palabra teofanía, que es una manifestación de Dios de forma corpórea. Y aquí está muy clara y muy específica. Esta es la manifestación del Señor en forma corpórea, una teofanía. Pero el Señor no perdió su tiempo, fue con quien estaba conectada. ¿Para qué ir con Manoa si este andaba en otro canal? Si este estaba desintonizado, si este andaba en otro lado, traía otro rumbo. Por eso, cada vez que aparecía el ángel del Señor, venía con quien estaba conectada, que era la esposa. Versículo 9, Jueces 13:9, dice, se le apareció otra vez a la esposa. Una y otra vez vemos que el ángel venía con la esposa. ¿Por qué no venía con Manoa? Miren, muchos varones descansan en el hecho de que sus esposas son piadosas y que están conectadas con Dios. Y entonces se escudan y dicen, no, pues yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo el dinero, yo soy el proveedor, tú órale a Dios, tú encárgate de la cosa espiritual. ¿Creen que eso sea correcto? Y eso es algo en lo que tenemos que despertar. Es algo que tenemos que decir, a ver, échate un cafecito, no sé, alguna bebida que te despierte, o como cuando te decían en la escuela, a ver, te veía el maestro que ya de plano, y hasta a veces dan ganas de decir esto aquí, la verdad, váyase a lavar la cara un ratito, váyase, vete, date una despejada porque te me estás durmiendo, cuate. Bueno, a veces pasa, ¿no? Hay maestras aquí, ¿sí o no? Sí, o sea, tienen sus técnicas. Bueno, yo quisiera también de repente aplicar a los que se me duermen. Pero el que se duerman aquí no es tan grave como el que te duermas y te desconectes de Dios. Eso sí es sumamente grave. La desconexión de Dios. Ahora, qué bueno, antes, las esposas necesitan que sus esposos estén conectados con Dios. Las esposas deben de estar conectadas, pero los esposos debemos de estar conectados con Dios. O sea, no es una tarea de las mujeres. Los hombres somos sacerdotes del hogar y tenemos que estar conectados con Dios. Es nuestra responsabilidad. Y nosotros debemos de velar de que cada uno de los de nuestra casa se conecten con Dios. ¿Cómo se van a conectar si yo no me conecto? Si tus hijos no te ven adorando a Dios, ellos no van a adorar. Va a ser más difícil. Ellos aprenden de ti. Entonces tienes que conectarte con Dios. Y ahora, claro que Dios le habla a las esposas. Obviamente, como lo vamos a ver más adelante, y nosotros necesitamos escuchar lo que Dios les dice a ellas también, pero tenemos que tener nuestra conexión directa con Dios, los varones, porque la desconexión, bueno, imagínense, si los dos están desconectados, pues sí es una tragedia ya, esto es fatal, ¿no? No se puede así seguir. Tenemos que conectarnos con el Señor Jesucristo. Si analizamos la vida de José, el padre de nuestro Señor Jesucristo, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, él escucha 4 veces al Señor en sueños, 4 veces, y como que ese era el lenguaje que manejaban, porque le hablaba a través de sueños y le decía cosas, ese era su lenguaje. Ahora, José, cuando le habló el Señor, él no pidió una confirmación como el caso de Manoa. Manoa sí, Dios le habla a la esposa le da el mensaje y dice, no, confírmamelo, como no creyéndole a la esposa. A cada rato estaba buscando confirmación. ¿Por qué Dios no nos habla a los hombres? Podríamos preguntar. Bueno, pues porque Dios no habla a los que no están dispuestos a obedecer, pudiera ser. O porque Dios tal vez sí te está hablando, pero tú no estás escuchando, pudiera ser también. ¿Qué tal si nosotros estamos distraídos con tantas cosas ajenas a Dios que nos estorban y no podemos escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios?
Así es que quiero animarles, varones, hoy en especial, a buscar conectarse con Dios. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y tal vez estás aquí y algunos digan, no, pues yo no estoy casado, no me urge. ¿Les surge o no les surge? No casarse, oír a Dios, conectarse con Dios. Sí nos urge, o sea, con mayor razón te urge, pues por algo no te has casado a lo mejor. No, no se crean, eso ya fue muy duro, ¿verdad? No, perdónenme, no es por ahí. Tienes que escuchar a Dios, o tal vez digas que yo pues, todavía me falta mucho, o sea, no me urge, no, claro, sin duda que te urge. Miren, la mejor forma de que en tu futuro seas un buen padre es empezando a administrar tu propia vida correctamente, en las cosas espirituales. Porque cuando ya tengas una mayor responsabilidad ya vas a estar preparado. Pero si desde ahorita empiezas a practicar, sí, yo voy a orar, yo voy a separar tiempo con Dios, cuando tengas tu familia, te va a ser fácil dirigir o más fácil dirigir a tu familia hacia Dios. Vas a poder guiar a tus hijos. Pero si estás desconectado, pues claro que te urge conectarte también. Entonces, los hombres necesitamos nuestro espacio. A veces al hombre es distinto a la mujer, necesitamos también cierta soledad. Pasa esa soledad con el Señor. No, o sea, no te vayas solo, te vas a deprimir. Vete a estar en esa soledad, enciérrate en tu cuarto, busca al Señor, conéctate con Dios. Nos urge a todos los varones y a las mujeres también, a todos nos urge estar conectados con Dios. Miren, los papás, los hombres, somos los primeros en que deberíamos de llegar a la reunión. Cuando llega tarde la familia, ¿por qué llega tarde? ¿Por culpa del papá que no se levantó? No, es que es el único día que me levanto tarde. ¿Es por eso? Somos los primeros que nos tenemos que conectar, somos los responsables. Somos los primeros que tenemos que llegar a la oración, porque traemos una carga, un compromiso más fuerte que el que tiene nuestra esposa o el que tienen nuestros hijos. Tenemos que aplicarnos. Cuando vas a un trabajo, llegas tarde a tu trabajo, si llegas tarde, qué mal, man. Llegas tarde a tu trabajo, cuando tienes una cita, hace unos días Indomar y yo estuvimos con un funcionario llegamos mucho tiempo antes de la hora que nos dijeron que teníamos que estar ahí. No queríamos, qué mal hubiera sido que, a ver, pásenle, pues no están. Bueno, perdiste tu cita. Claro que llegas con tiempo, llegas y separas el tiempo, agendas, te preparas y llegas. ¿Cuánto más? Si eso lo haces en un trabajo, si eso lo haces en la escuela, si eso lo haces en una cita con un funcionario, ¿cuánto más cuando vamos a vernos con Dios? Cuando tienes un compromiso para venir a adorarle y a exaltar. No crean que el que cantemos cantos aquí no es para hacer tiempo en lo que llega la gente, porque hay quien cree esto. No, venimos a conectarnos con Él, venimos a adorarle, venimos a honrarle, venimos a exaltarle. Por eso quiero llegar temprano, no quiero llegar tarde. Si ya sabes que se llena de coches y no hayas dónde estacionarte, vente más temprano para que encuentres tu estacionamiento y en lo que te vienes caminando aquí, llegues a tiempo. Ya no van a venir para el otro, ¿verdad? Porque lo estoy hablando muy feo. Conéctate con el Señor. Bueno, ¿y qué pasa luego? Cuando llegan tarde, no, hombre, es que mi esposa se tarda maquillándose, no tienes idea. Se le ocurrió plancharse el pelo. Y aplicamos el síndrome de Adán, ¿no? Cuando, no, pues la mujer que me diste, y empezamos a echar culpa. No, es que mis hijos, no, eso es un gorro para levantarlos, o sea, tengo que traer una chicharra como si fuera ganado para que se levante de la cama, no puedo sacarlo de ahí. Tenemos que ser cuidadosos y somos los responsables, los papás. Número 2, ¿en qué otra cosa necesitamos despertarnos? Necesitamos despertar en relación con nuestras esposas, porque a veces ahí hay una desconexión. Ellas, tenemos que entender algo, varones que están casados, ellas no son una amenaza para nuestra hombría.
sino nuestros mejores aliados para la paternidad. Necesitamos de ellas para poder ser buenos padres. Gracias a Dios por las esposas la esposa que nos dio. Las esposas y yo como que muchas, la esposa que nos dio. Corrijo si no me va. Miren, Manoa trató a su esposa como si tu testimonio no tuviera ningún valor. No le dio valor, no le dio peso a lo que le estaba diciendo la esposa de Manoa. Y por si fuera poco, él pide confirmación, o sea, no le creyó. ¿Que no confías en tu esposa, en que Dios le habló y te está dando un mensaje y te está llamando la atención y te está dando instrucciones? ¿No crees? ¿No crees que ella pueda estar escuchando a Dios? Y que diga, no, háblame a mí. O sea, lo de ella no cuenta. Háblame, yo quiero que me digas a mí. Y fíjense que y él pide confirmación detallada además. Ahora, fíjense lo que sucede. La esposa de Manoa, que de hecho no se nos da el nombre, ahí en el texto no viene el nombre de ella, pero ella le cuenta lo que el ángel había dicho. ¿Y qué dice Manoa? Ok, yo necesito que Dios me venga a hablar a mí. ¿Por qué? Porque no había esta conexión con la esposa, porque no le daba importancia a la esposa, y a veces el machismo nos hace ser así. Y cuando que estamos con el machismo, lo único que estamos mostrando son nuestras inseguridades y nuestras frustraciones. Y queremos que no brille nuestra esposa para brillar yo, y la quiero tener sometida, que esté bien ahí pisoteada, para que se vea que aquí yo soy el que mando. Y es pura inseguridad lo que estamos haciendo ahí. Versículo 8, Jueces 13:8. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Él pedía confirmación, y aunque algunos comentaristas consideran este pasaje como que es que era muy espiritual Manoa, él estaba buscando a Dios. No, yo creo que esto era hipocresía. Yo creo que él aquí no era alguien muy devoto, sino que él estaba disfrazando esto de piedad, está actuando con hipocresía, porque ni siquiera le creyó a su esposa lo que le estaba diciendo. Miren, lo único que debió haber hecho ahí, yo creo, era ponerse de rodillas y decir: Señor, perdóname porque yo no estuve atento si tú me hablaste a mí. Perdóname porque sin duda tú me quisiste hablar este mensaje a mí y yo andaba en otro canal. Yo estaba desconectado contigo. Perdóname, Señor, pero quiero conectarme contigo. Eso tal vez es lo que debería de haber hecho. Y bueno, él oró y dijo: Señor, pues vuélvenos a hablar, ven a decirnos otra vez lo que dijiste. Señor, te pido perdón porque no estaba listo cuando me viniste a hablar y tuviste que hablarle a ella, porque yo me desconecté. Y de hecho eso fue lo que pasó, porque dice en el versículo 9 que Dios respondió, porque clama a mí, yo te responderé. Y Dios le respondió a la oración de Manoa. Pero luego dice: y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa. ¿Por qué? Porque él estaba desconectado seguramente. Porque aunque Dios le hablara, él no oía. Y mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella, estaba desconectado de ella. Él estaba separado de ella. Cada quien andaba en su rancho, cada quien andaba en su canal, cada quien andaba en su rumbo, cada quien traía su propio negocio, su business. Y él estaba separado de la esposa y no estaban buscando juntos a Dios. Así que, versículo 10, enseguida, ¿qué es lo que hizo ella? Esto me encanta. Ella fue corriendo a contarle a su esposo, porque ella era una mujer que estaba bajo sujeción, era una mujer que entendía las normas y reglas del reino. El hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. La esposa de Manoa era una esposa sujeta, una mujer que entendía muy bien el reino, pero él no lo entendía. Versículo 11, Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. ¿Qué no le creyó a la esposa? Si le acababan de decir eso, le dio las instrucciones la primera vez. Ora, Señor, pues vuelve a aparecer. Viene
y se aparece a la mujer y le dice, aquí está el hombre. Y viene, ¿eres tú el hombre? Pues te están diciendo que sí. ¿Que no estuvo claro esto? ¿Tuvo él que preguntar? Entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras, versículo 12, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Oye, ya antes se los habían dado, usaron bastantes versículos para explicarle lo que tenía que hacer, le había dado instrucciones, lo del corte del pelo, de la alimentación, de la bebida, de la uva, y todo, le había dicho todo eso, todo se lo había dado a través de la esposa, pero él no. Quiero confirmación, quiero que me lo digas. Pero yo creo que él era machista y no le creía a su esposa, y no creía que Dios le podía hablar a su esposa, y entonces le pedía a Dios, háblame a mí. Y no solo estaba desconectado con Dios, estaba desconectado con su esposa también, y la veía nada más como un asistente aquí, ¿no? Como que era la secre. O sea, no era su ayuda idónea, no era su pareja, no era su complemento, no era su media naranja, dirían unos. No, o sea, son equipos los dos, tienen que trabajar juntos. Jueces 13:24. Así que cuando nació su hijo, ¿qué dice ahí? Ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo, etc. ¿Quién le puso el nombre al niño? ¿Por qué? ¿Por qué fue ella la que le dio identidad al niño? ¿Dónde estaba el papá? Era un papá ausente, yo creo, Manuel. Era un papá ausente. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? Se lo puso José, el papá. Tuvo que ver ahí. Él estuvo presente. Muchos tratan a las esposas como objetos, como sirvientas, pero a la mera hora ellas son las que entran al quite y las que hacen la labor que el papá debería de haber hecho. Y son las que vienen y le dan identidad a los hijos. Mira, no necesitas ser un psicólogo para saber que el gran problema de identidad sexual que hay en la actualidad es por la ausencia de un padre. Muchas de las veces eso está causando. Cuando hay un padre ausente, la madre tiene que asumir los roles que le tocaban al padre. Y son roles para la que ella no fue diseñada. Cada quien tiene su función dentro del matrimonio. Número 3, despierta en tu concepto del reino. Despierta en tu concepto del reino. Y aquí hay que captar algo claramente. Dios no es tu cuate, ni tu sirviente. ¿Está claro esto? Porque a veces venimos y nos ponemos al tú por tú con Dios. Está bien que haya una intimidad, que haya confianza, pero nunca pierdas el respeto de quién es Él. O sea, tú no te comparas nada, ni yo, con Dios. Qué bueno que nos podemos tener esta amistad, pero Él no es tu cuate. Él no es tu sirviente. Y esto tiene que quedar bien claro porque son parte de las reglas del reino. Él es Señor y Dios. Él es el Rey, soberano. Él está por sobre todo. Y mi voluntad es la que se tiene que alinear a su voluntad. Y a veces yo quiero que Él alinee su voluntad a la mía. Y entonces, ¿quién viene siendo el Dios? Con minúscula, claro. Tenemos que entender que Él es el Rey. Jueces 13:13 dice que el ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que te di. Y entonces Él lo remite a la esposa. Cuando están así, estas son las reglas del reino. A ver, si tú no estás conectado, yo ya les di instrucciones, tienes que obedecerlas. Ya se las di y asegúrate que tu esposa pueda cumplir
todas estas reglas. Lo remite a su esposa de nuevo, versículo 14. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Y se lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque no entendía nada, porque no era normal. O sea, como no podía, no captaba y no daba una. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Manoa no agarraba la onda, o sea, estaba en otro canal. Él quería un convivio. Ah, qué padre. O sea, él te andaba en la carnita asada. Sí, vente, echamos una carnita asada. Dios no es tu cuate. A Dios lo debes adorar, a Dios lo debes servir, a Dios lo debes honrar, a Dios lo debes obedecer. Y él quería un convivio. En lugar de arrepentirse por haber estado ausente y dormido, yo creo que era de Monterrey, porque quería carnita asada, quería cabrito. Nosotros a lo mejor, ¿qué hubiéramos hecho? Vente, vamos a hacer unos tamales o qué, zacahuil. Mira, hay veces que nuestra familia está tronada, hay una catástrofe ahí, y andamos de convivio en convivio. Traemos la fiesta a todo lo que da y la familia tronada. Y entre los amigos tenemos la mejor imagen y soy el mejor amigo y el más servicial, cuando mi familia está tirada ahí, está en ruinas. Y tengo que atender mi familia. Cuando debemos de estar buscando a Dios, cuando debemos de estar clamando ahí, yo soy el más social de todos. Y quiero que sepan, y mi imagen me importa, y me pongo mis fotos así de Facebook, que se vea como que no, como que estoy trabajando y que se vea que nadie se dio cuenta, que no me he dado cuenta. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que estás a punto de solucionar la situación? ¿Cómo? Busca a Dios, conéctate con Dios, conéctate con tu esposa, ten una responsabilidad, un liderazgo, asume un liderazgo con responsabilidad, un liderazgo con servicio, un liderazgo amoroso, un liderazgo presente. No te la pases conviviendo. ¿Quieres seguir descansando? Queremos que nuestra esposa o nuestra esposa haga todo, o que alguien de la familia asuma el liderazgo, porque a veces eso pasa. Hay un padre ausente y a veces uno de los hijos tiene que entrarle al quite porque no hay cabeza, entonces tiene que entrar. Y a lo mejor nos ha tocado vivir en esas situaciones y vienes arrastrando una cultura que no es la correcta. Pues hay que corregirla entonces. Dios nos dio un liderazgo a los varones, tenemos que asumirlo con responsabilidad. Y Manoa quiere hacerse un cabrito en lugar de adorarlo, porque no lo reconoció, porque él no tenía esta relación, él estaba desconectado con Dios y no supo quién era el que lo estaba visitando en ese momento. Y por si fuera poco, la riega aún más, porque en el versículo 17 dice: entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Porque él no sabía con quién estaba hablando. Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. En otras palabras, cuando me cumplas el milagro, te voy a honrar. Aquí es dando y dando, empieza la transacción, y a veces somos muy buenos negociando y queremos hacer una relación comercial con Dios. Cuando me bendigas, voy a diezmar. Cuando arregles a mi hijo, yo me arreglo contigo. Ah, ¿sí? O sea, te pones muy al tú por tú con Dios. Cuando arregles mi problema, vengo a darte las gracias. Y voy a empezar a ir a la iglesia y a llegar temprano, pero primero arréglame mi problema. ¿Sabes qué? Así no funcionan las cosas. No es el orden correcto. Primero ven a humillarte delante de Dios, ven a buscarle y deja que Dios se encargue de lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Primero busca a Dios, primero humíllate, primero reconócelo como tu Señor. No lo dejes para el último lugar. En alguna forma está diciendo Manoa: Dios no merece honra sino hasta que me haga mi milagro. La honra no tiene que ver con lo que Dios hace. La honra tiene que ver con lo que Dios es. ¿Por quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es alguien digno de honra? ¿O tú lo crees que es tu cuate y es tu sirviente? Ponte en tu lugar, ubícate.
y pone a Dios en el lugar que a él le corresponde. Y Manoah, este no era su día porque no daba una. Versículo 18: ¿para qué preguntas mi nombre?, le dice el ángel del Señor. Contestó el ángel del Señor: es demasiado maravilloso para que tú no lo comprendas. He visto unos memes donde sale uno que dice, o sea, ¿cómo dicen esta? No estás preparado para esta discusión, haz de cuenta, algo así, ¿no? Para esta conversación no estás preparado, como que aquí le dice, mira, ni vas a entender porque no sabes ni de qué onda tú, estás bien perdido. Esto es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Y antes ya le había dicho, el versículo 16, me quedaré, cuando le dijo, vete, vamos a hacer un cabrito, me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. O sea, entiéndeme, no soy tu cuate, yo soy el Dios soberano, de alguna forma le estaba diciendo, yo estoy para que tú me adores. Y Manoah no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Versículo 19, después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de granos, o sea, empezó a tener revelación, empezó a ir captando las cosas, empezó a digerir, a seguir instrucciones. Después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. O sea, ya no fue para darle de comer al Señor, fue para ofrecer este sacrificio a Dios. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoah y su esposa se postraron rostro a tierra. Pues que esta es la realidad. Tú eres Dios, ¿quién somos nosotros? Yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar, yo te voy a servir, yo te debo obedecer. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo puedo servirte? Versículo 21, el ángel no volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah, hasta ahí, por fin agarró la onda, finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor. Y le dijo a la esposa, vean lo que le dijo, o sea, no daba una a este hombre, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. O sea, él dijo, mira, esposa, voy a dar la declaración teológica del día. Seguramente vamos a morir porque vimos a Dios. Pero la esposa tenía sentido común y le dijo, versículo 23, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano, no se nos hubiera parecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. O sea, si nos quisieran matar, ya nos hubieran matado, Manoah. O sea, ¿entiende? Tan facilito que estaba, o sea, ¿tú crees que no podía matarlos ya si quisiera? ¿Para qué hacía toda esta plática y todas estas visitaciones? O sea, si quisiera ya lo hubiera hecho. Mejor vamos a arreglar nuestra situación, no vamos a corregir. Simplemente sentido común, ya lo hubiera hecho. Cuando uno conoce a Dios, no te da miedo acercarte a Dios. El problema es cuando no lo conoces, ahí tú vas con temor y, ay, no me vaya a matar y no me vaya a hacer esto, no me vaya a pasar. Cuando tú lo conoces, tienes una relación con Él y Él, entre más trato tienes con Él, Él viene y se revela a ti como Padre. Y por eso mismo Jesús nos enseñó que oráramos a Él, Padre nuestro que estás en el cielo. Hoy es día del Padre, ¿no? Qué mejor momento para venir a nuestro Padre, al Padre nuestro que está en los cielos. La parábola del hijo pródigo es muy clara en ese sentido. O sea, el hijo pródigo entendió su posición ante el padre y se humilló. Primero con altivez se alejó de él, pero luego se humilló para regresar a él. Y dijo, hazme como uno de los siervos de tu casa. Pero el papá corrió y lo abrazó y lo besó y le puso calzado y lo trató bien. Así es nuestra relación con Dios Padre. Ya no es una relación de temor, o sea, tienes temor, respeto de Dios, pero no es un miedo que te aleje. Al contrario, es para honrarlo, para reconocer quién es Él. Así es que papá, varones, jóvenes, aunque no seas papá, no puedes seguir dormido. No pueden seguir postergando la honra a Dios. Vamos a hincarnos, vamos a humillarnos, vamos a exaltarle a Él. Es hora de asumir nuestra responsabilidad y que los que están a nuestro alrededor sepan quién es nuestro Dios. Sepan quién es Señor de todo para tu vida.
Número 4, por último, despierta en tu relación con tus hijos. Bueno, los papás que ya tienen hijos, sabes que ellos no te necesitan como amigo, te necesitan como padre. Puedes tener una amistad, pero ellos pueden hallar muchos amigos que son más cool que tú, más buena onda, más afines a ellos que tú, que hablan, que les gustan las mismas cosas tal vez. Ellos no te necesitan como amigo, te necesitan como padre. En dos oportunidades Sansón acude a su padre para buscar obtener lo que tenía. Vamos al capítulo 14, versículo 1. Cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella. Pero luego vean, ¿qué le dice? A ver, les doy otra oportunidad. Al final del versículo 2, si no me siguieron. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella. Consíguemela. Y esta es una orden que está dando el hijo. A veces los hijos nos convertimos en faraones, ¿no? No sé qué creemos que somos, que vamos a dar órdenes. Consíguemela. Y yo aquí me imagino a Sansón como los niños cuando están con el papá en la fila ahí para pagar en el súper, y que ven los chocolatitos y los dulcecitos y el huevito Kinder y empiezan a patalear porque quieren que el papá se lo dé, y que finalmente hace que el papá se lo dé, y hace berrinche y patalea, y ya para que se calle dáselo al niño, porque el papá está avergonzado ante toda la gente que está ahí. Y yo: consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron porque había reglas que ellos conocían. Ellos sabían: no te unas en yugo desigual. Sabía que había reglas. Además, tú eres nazareo, tú no debes de contaminarte, tú debes estar separado para Dios. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con los que puedas casarte? Porque los filisteos eran los enemigos. ¿Cómo vas a ir con los enemigos? ¿Cómo se va a juntar la luz con las tinieblas? ¿Cómo vas a ir con una mujer que va a tener dioses ajenos? Te vas a contaminar, decían ellos. Y preguntaron ellos: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos para buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo: ¿a quién? A su padre. Y esto es clave, porque primero fue con su padre y su madre. ¿No les pasa a veces en la casa que los hijos saben con quién sacar los permisos? Y saben que si voy con mi mamá me va a decir que no, pero si voy con mi papá, ese yo lo convenzo. O a veces puede ser al revés, ¿verdad? Pero aquí, o sea, si ven el versículo 2, que dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea. Pero como le dijeron: no, ¿sabes qué? Que no hay más mujeres en nuestra tribu para que andes allá con las ajenas. Y dice aquí al final del 3, dice que Sansón le dijo a su padre: consíguemela. Siguió haciendo berrinche: a mí me gusta ella. Órale, consígueme esa. Fue con su papi, le dio una orden. Y aquí vemos a un padre complaciente que le dio sus caprichos con los de la alta sociedad. Porque el versículo 10 nos dice que mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. O sea, aquí había puro fifí. Y papi le pagó la boda al niño, a Sansón, que era, ya era bigotón, patilludo, o sea, no era un niño, ¿verdad? O sea, ya era alguien que se emocionaba con cualquier mujer. Este andaba atrás de las muchachas, era su debilidad. Y le pagó la boda a Sansón con sus amigos, los ninis. Y tuvo 30 pajes. Versículo 11 dice: cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes, sus 30 pajes.
Manoa, aquí este es el problema, que Manoa desconocía a Sansón, no lo conocía, no lo miraba a los ojos, no sabía qué había en su corazón. Había perdido la capacidad de leer su corazón. ¿Por qué? Porque no pasaba tiempo con él, era un papá ausente. No le miraba a los ojos, no pudo discernir lo que estaba ocultando. ¿Se acuerdan cuando él tomó la miel mató a ese animal, este león, y luego pasó y vio que había un panal de miel y fue y tomó de la miel? Cuando decía que si vemos las reglas que le daban a un nazareo, no debía tocar muerto, y él fue y con este animal muerto agarra la miel y dice que se fue todo el camino comiendo, y luego llega y esa miel se la da a su papá y a su mamá también, y ya se hizo ahí el reguero ahí con todo lo que estaba haciendo. Cuando hay una desconexión de un padre con un hijo, está entrando en una zona de peligro. Y aquí vean cómo hasta los papás participaron de ello, de lo que no tenían que hacer. Lo trágico en la vida de un padre es esta desconexión con sus hijos, sean mujeres o sean varones. La desconexión nos sitúa en esta zona de riesgo. Y aunque las leyes de los países nos dicen, en México, ¿cuándo pasas a ser ya adulto? A los 18 años, ¿no? Otros países son a los 21. Pero a veces llegamos a encontrarnos, sin importar el territorio o el país, adolescentes de 40 años. O sea, ya todos grandotes y van con papi o con mami y están desconectados. Los padres somos los que damos seguridad al escucharlos, al orientarlos, al protegerlos, al enseñarles, al disciplinarlos, al facilitarles las cosas. A veces tenemos que darles ciertas facilidades para que ellos puedan desarrollar, al acompañarles. Y esto no se puede si no los miramos a los ojos. Tenemos que tener cercanía, tenemos que tener esta conexión con nuestros hijos. Entonces, ¿qué puedo resumir de todo esto? Primero, tenemos que estar conectados con Dios. Número 2, tenemos que estar conectados. Me ponen ahí, hay una imagen, si me la ponen por favor. Tenemos que estar conectados con las esposas. 3, tenemos que entender al reino, tenemos que estar conectados con el reino. Y 4, tenemos que estar conectados con nuestros hijos. Hay una imagen donde está todo en resumen. Y hoy quiero decirte, papá, despiértate. A ver, yo quisiera que todos los varones se pusieran. Bueno, todos vamos a ponernos de pie. Todos vamos a ponernos de pie, Padre. Y quiero que me ayuden diciéndole a las personas que están a su lado, despiértate. A lo mejor es tu papá, a lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu hijo. Despiértate, despiértate. Dale un codazo, ¿no? A veces se necesita un codazo para que se despierte. Despiértate. Mire, ser padre es una responsabilidad de tiempo limitado. Los hijos solo están un tiempo con nosotros, no vamos a poder estarlos moldeando toda la vida. Tiene caducidad, 20, 21 años tal vez, y ya se van. Y bueno, es una responsabilidad que se requiere que estemos conectados con Dios. Si no estamos conectados con Dios, no la vamos a hacer. ¿Saben lo que significa Manoa? Estaba viendo que Manoa significa lugar de descanso. Este Manoa vivía en una siesta permanente, estaba siempre. Entonces aprendamos de Manoa, porque nosotros muchas veces estamos como Manoa. Miren, como yo me dormí ese día que les platiqué esta anécdota de la carretera y que hubo alguien que darme el volantazo así y darme un codazo para despertarme, a veces así necesitamos. Y gracias a Dios por la esposa. Yo doy gracias a Dios por Betty, que a veces está uno bajando la guardia, anda uno descuidado en otras cosas y tienes alguien que te diga, oye,
¿Vamos a orar? Ok, sí, vamos a orar. O los pastores, ¿no? A veces tenemos pastores a quien rendimos cuentas que también, qué bueno, gracias a Dios por ellos que nos ayudan. De hecho, en la mañana me mandó un mensajito el pastor Augusto, mi pastor. Nos ayuda a que si nos estamos saliendo de la carretera de la vida, nos dé corrección. O sea, nos den, como mi papá dio el volantazo y me regresó al camino antes de que suceda una tragedia, y volvernos a conectar, a reorientarnos, a redirigirnos. Yo reconozco que en los que tenemos 25 años como papás, me he dormido muchas veces y necesito estar recordando estas cosas y estar atento y estar alerta, y no soy confiable, yo sé. Pero quiero terminar con una promesa, porque muchos de nosotros dices, es que tú no sabes, por la familia que yo vengo, tuve un papá ausente tal vez, o sea, yo no sé, tal vez no sé, tienes razón. Pero quiero decirte que la misma palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice? Con todo el Señor me recogerá. O sea, contamos con ese Padre celestial, amoroso. Y quiero terminar con esta promesa. Y tal vez pienses, dices, es que no puedo regresar el tiempo, me he equivocado mucho, y luego el enemigo quiere traer condenación. No quiero que quede un mal sabor de boca en este Día del Padre, sino al contrario, vamos a poner nuestra mirada en aquel que es nuestro ejemplo, en aquel que podemos seguir y ver cómo debe ser un padre. Los padres tenemos la responsabilidad de ir forjando a nuestros hijos, y lo hacemos con el ejemplo. Si yo soy proveedor, en su relación con Dios, cuando crezca mi hijo, va a poder entender que nuestro Padre Celestial es un proveedor. Si yo soy un protector, mis hijos van a entender que hay quien los proteja, quien los defienda, quien vela por ellos. Es importante lo que hagamos, pero dices, es que le ha regado mucho, no puedo regresar el tiempo. Sí, no puedes regresar el tiempo. Tal vez ya pasó la etapa de tus hijos, pues síguele con tus nietos, ¿no? O vamos a corregir, vamos a orar por ellos, vamos a estar pendientes de cualquier necesidad. Termino con esta promesa. Salmo 121. NTV dice, la Nueva Traducción Viviente: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida, qué padre que Él no se duerme. Como ese día mi papá me despertó, Él no se durmió, Él me iba cuidando. Bueno, el que te cuida no se dormirá, no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y aunque tú andes cabeceando y andes pestañeando y te eches tu siesta, tienes quien te cuida y te protege y te defiende. Y aunque haya habido una falta de esa paternidad, Él viene a darte, a restaurar, a dar esa paternidad. Y en este Día del Padre yo quisiera, no sé si sea posible, traer a los niños. Vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos. Yo sé que ya oraron. No sé si puedan hablarle a los maestros, si se pueda. A lo mejor están preparándose, ¿verdad? Bueno, vamos a orar por ellos. Aunque tú ores y no estén aquí, puedes orar por ellos. Es que hay algo especial ahorita al final y yo me estaba adelantando. Vamos a orar. Ándenle, a ver, vénganse los papás, vénganse para acá los papás. Vamos a orar por ustedes. Órale a los papás. Vénganse a conectarse. Poner el ejemplo. Despiértense, sí. Vamos a dar un aplauso por estos papás. Gracias a Dios por estos papás. Dios quiere que despiertes, papá. Dios quiere que estés conectado con Él.
Muchas felicidades, papás. Qué potencial ha puesto Dios, pero qué responsabilidad ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cómo ven si oramos? ¿Les parece si levantamos nuestras manos? A lo mejor nunca lo han hecho, pues yo hoy los invito a que levanten sus manos y vamos a rendirnos como niños ante nuestro Padre Celestial. Necesitamos de su ayuda, de su bendición. Dios quiere que despiertes, y el que no se duerme te cuidará. Vamos a pedir perdón si nos hemos dormido, si hemos descuidado alguna de estas 4 áreas. Y ahí en lo personal, tú abre tu boca y repite conmigo: Padre, decido estar despierto. Di conmigo fuerte, acompáñame: Padre, decido estar despierto. Decido levantarme para conectarme contigo, para conectarme con mi esposa, para con el reino, para con mis hijos. Desecho todo espíritu de condenación, sabiendo que tú estás conmigo. Reconozco que muchas veces me he dormido en la carretera de la vida, pero reconozco que tú has estado conmigo. Mi ayuda viene del Señor. Él no se duerme. El que hizo el cielo y la tierra, Él me cuida. Gracias, Señor. Señor, yo bendigo a cada padre que está aquí, cada persona que está hoy aquí, Señor. Los jóvenes que aún no son padres, yo los bendigo también. Gracias por las mujeres también que están en este lugar, Señor. Yo los bendigo y pido, Señor, que tu palabra siga ayudándonos a crecer, a caminar contigo, a conocerte más, a enamorarnos más y más de ti cada día. Que podamos ser cada vez más como tú, como el ejemplo que tú nos pones, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente que ha habido en nuestras vidas, tal vez desde nuestra infancia. Que nosotros podamos proteger, suplir, proveer para los de nuestra casa. Que podamos ser ejemplo, que podamos ser esos sacerdotes que tú buscas que seamos, Señor. Que seamos diligentes, que tengamos el liderazgo que tú quieres que tengamos, y que mostremos el amor del Padre a través de nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, por estos varones que hoy están aquí. Yo los bendigo, Señor. Pido, Señor, que la conexión con sus hijos sea tal como tú lo has prometido cuando dices que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Que nuestro corazón como hijos se vuelva a ti, Señor, como tú tienes tu corazón hacia nosotros también. Te bendecimos y te damos toda alabanza y gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.